¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo reparar de forma casera un problema muy común en este tipo de amoladoras inalámbricas. Amoladoras que funcionan con baterías, generalmente a 18 voltios o un voltaje superior. Concretamente aquí tenemos el modelo. Vamos a verlo por esta parte. TE, como veis aquí, AG18Li. Bueno, aquí veis el lote y demás. Una amoladora que funciona a 18 voltios, con una batería de 18 voltios en corriente continua, para discos de 115 milímetros de diámetro. Aquí estáis viendo la métrica de la rosca y las revoluciones por minuto, 8500 revoluciones por minuto que puede alcanzar. El problema que presenta esta amoladora es muy común en este tipo de herramientas, en este modelo y en otros que funcionan igual. Cuando estábamos trabajando con la amoladora, hubo un momento en el que se notaba una vibración, un traqueteo del eje. El ventilador que tiene en el interior para refrigerar el motor empezaba a expulsar pequeñas virutas de color naranja, virutas que podéis ver por ejemplo aquí en la maleta. Esas pequeñas virutillas pues estaban siendo expulsadas por aquí. De hecho, en el interior todavía tiene virutas de ese tipo. Y cuando la paramos y revisamos, notamos que el eje, en lugar de girar solidario con el motor, veis, aquí tiene cierto juego. Y notáis cómo golpea. Debería de girar suavemente el motor al mismo tiempo que giramos el eje. Y ahí se nota que hay cierto juego. Vamos a desmontarlo rápidamente y para ello, primero retiramos este protector, que va aquí con una abrazadera a presión, y quitamos estos 4 tornillos que veis aquí. Se quitan muy rápidamente, los dejamos por aquí para no perderlos. Como os comento, es una de las principales averías de este tipo de máquinas, amoladoras que funcionan a batería y que vais a ver que tienen un disco de acoplamiento de caucho que absorbe vibraciones y que es un disco que se desgasta cuando utilizamos mal la herramienta o después de muchas horas de uso. Entonces quitamos estos 4 tornillos, quitamos esta cabeza y fijaos. Bien, el disco del que os hablo tiene que ir montado aquí, un disco de acoplamiento de caucho, que va montado en esta parte, que es el eje del motor, que arrastra el ventilador que refrigera el motor de corriente continua que tiene en el interior. Veis que aquí hay restos de goma de color amarillo y fijaos, aquí hay un resto de este disco de acoplamiento de caucho que iba en esa posición en la que lo he puesto yo ahora. Este disco, cuando está completo, tiene 2 orificios que conectan aquí y otros 2 a 90 grados perpendicularmente que se conectan con estos otros. De esta manera podemos transmitir el movimiento desde el eje del motor a la cabeza, donde acoplamos los discos de corte o desbastado. ¿Veis cómo gira? Pues bien, este disco, que insisto que es de caucho, se degrada con el tiempo y, como veis, pues ha proporcionado la avería. Como el disco está fuera de su posición, notamos que la máquina produce un traqueteo al girar el motor y un golpeteo de estas 2 partes metálicas cuando chocan entre sí. Y si la seguimos utilizando, pues puede dar lugar a una avería más importante. Para intentar solucionar la avería, lo primero que he hecho es ir a la página de repuestos del fabricante, buscar este modelo, buscar el diagrama de explosión, que lo vais a ver aquí, y en ese diagrama de explosión vemos que este disco de acoplamiento de caucho, que es el que absorbe las vibraciones entre un eje y el otro, es la pieza número 128 en ese diagrama de explosión, que estáis viendo aquí a la derecha. Pues bien, vamos a solicitar el repuesto original al fabricante y nos encontramos con que no están disponibles, o bien porque se han agotado, o bien porque ya no los fabrican, cosa que me extraña. Bien, entonces, una solución fácil y eficaz, que me ha dado muy buenos resultados, es utilizar, primero, una lámina de caucho, como esta que os enseño aquí. ¿Veis? Esta lámina, voy a dejar un momento esto aquí, tiene aproximadamente el mismo grosor que nuestro disco, ahí lo estáis viendo,
un poquito menos, y es una lámina de caucho de alta densidad. Elegir una de alta densidad porque presenta más resistencia. En este disco vamos a cortar una pieza exactamente igual que el disco original. Vamos a realizar estas perforaciones para acoplar los dos ejes y vamos a construir una pieza rápidamente. Bien, tomamos medidas del diámetro aproximado, ahí lo estáis viendo, ahí, y ahí tenemos aproximadamente 22 milímetros, ese es el diámetro, por lo tanto vamos a utilizar un compás para hacer una circunferencia de 11 milímetros de radio. Aproximadamente aquí en uno de los lados, para aprovechar al máximo el material, la dibujamos con el compás. Para trabajar este tipo de material, lo único que necesitamos es, podemos marcarlo con lápiz, como veis se ve bastante bien para luego cortarlo, y ahora trazamos dos diámetros a 90 grados uno del otro, como estáis viendo aproximadamente. Aquí lo estoy haciendo rápido. Y ahora vamos a medir el diámetro de estas pequeñas piezas, que son las que se insertan en el disco. Ahí lo tenemos, 3 milímetros. Y también vamos a hacer una aproximación de dónde se encuentran. Efectivamente, ahí lo tenemos. Se encuentran distanciadas, como veis ahí, 15 milímetros. Por lo tanto vamos a trasladar también esta medida y 15 milímetros aquí. Y en el otro diámetro exactamente igual. Trasladamos esos 15 milímetros desde aquí, que lo marcamos con lápiz, hasta aquí. Ahora simplemente veis que ya tenemos el trazado del disco, esa pieza que no encontrábamos en el fabricante, en esta lámina de caucho. Ahora tenemos que cortarla, la podéis cortar directamente con unas tijeras, se corta fácilmente. Por ejemplo, primero cortamos un poquito más grande la superficie y luego ya la vamos perfilando. Perfecto. Es un material que, a pesar de ser bastante grueso, pues se puede cortar fácilmente, y luego, una vez que hemos cortado y aproximado a la circunferencia, lo que vamos a hacer es lijarla. Con un poco de papel de lija terminamos rematando estos bordes. Tomamos una base de corcho para poder hacer el taladro sin dañar la mesa. Tomamos también un taladro atornillador, broca para metales, de 3 milímetros y medio, y practicamos ese orificio. Veis que es un material que se trabaja muy fácilmente, se mecaniza perfectamente con las tijeras, lo lijamos y lo perforamos. De manera que al final obtenemos un disco similar a este. Este ya lo había yo construido antes. Os enseño cómo lo he insertado aquí. ¿Veis? Queda perfectamente ahí instalado. Y ahora tendríamos que colocar la otra pieza. Con estas dos partes, que veis que todavía tienen ahí trozos de plástico, en la dirección opuesta. Lo mejor es encajar primero el plástico, la cabeza ahí, y ahora ya girando aquí buscamos la posición donde se encaje. ¿Veis? Perfecto. Y ahora, una vez que coloquemos los tornillos, podemos hacer ese giro y comprobaremos que la herramienta ya no hace ese traqueteo y que veis que el eje gira solidariamente al eje del motor, presenta resistencia, mientras que antes tenía un juego hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, de esta manera tan sencilla podemos construir este disco de acoplamiento, que como veis se encaja a la perfección y que hemos tardado muy poquito en construirlo. Y es una manera rápida de poder volver a utilizar la herramienta. Una vez que hemos colocado ya otra vez los tornillos, os enseño cómo funciona. Veis que funciona perfectamente y el eje, como os digo, gira solidariamente al eje del motor y no presenta ese traqueteo, ese golpeteo que tenía antes.
Bueno amigos, y con esto me despido. Voy a aprovechar para limpiar todas estas virutas que tiene la máquina, de utilizarla, de trabajar con ella, antes de colocar el resto de accesorios. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.